Buenas noches, hoy vamos a presentar la actividad complementaria número 3 de legislación tributaria junto a mis compañeros Ivonne Montenegro, Marvi Guío, Exxon Cadena y quien les habla, Ifa Daniela Vergara. Tenemos la tabla de contenido. Iniciamos. Bueno, patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio desde la técnica contable hace referencia a la riqueza neta de una empresa o de una persona. Es aquello lo que realmente le pertenece a sus dueños. Corresponde al valor residual de los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Como pueden ver, acá tenemos la fórmula para hallarlo. Bueno, está grabado con impuesto de patrimonio. El patrimonio es la riqueza, como ya dijimos, y en sí mismo no es un impuesto. Es solo la diferencia entre activo y pasivo, pero sí sirve de base como referencia para algunos impuestos y obligaciones. El patrimonio como concepto contable no está grabado en la mayoría de los casos, pero si llega a superar ciertos montos, sí existe un impuesto al patrimonio para aquellas personas naturales con patrimonios líquidos muy altos. Bueno, ¿cuál es la razón para que deba declararse el patrimonio? Bueno, según el estatuto tributario establece que el patrimonio debe declararse porque el patrimonio líquido es la base para calcular ciertos impuestos y define tanto el patrimonio bruto como el patrimonio líquido. Y el patrimonio líquido sirve para determinar la capacidad contributiva del contribuyente. De acuerdo con la Ley 2277 de 2022, que fue incorporada al Estatuto Tributario, se creó un impuesto permanente al patrimonio para las personas naturales con patrimonios líquidos superiores a 72.000 VT. Bueno, la DIAN usa esta información patrimonial para verificar la consistencia entre ingresos, gastos y activos, como también para detectar incrementos patrimoniales no justificados y controlar así la evasión y el lavado de activos. Patrimonio bruto fiscal. El patrimonio bruto está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el último día del año o el periodo gravable, en el país o en el exterior, cualquiera que sea su naturaleza, ya sean corporales o incorporables, muebles o inmuebles, salvo las excepciones expresamente señaladas en el estatuto. ¿Qué se entiende por patrimonio líquido fiscal? Bueno, el patrimonio líquido se determina tomando el patrimonio bruto poseído en el último día del año o periodo gravable y se resta el monto de deudas a cargos del contribuyente, siempre que dichas deudas sean fiscalmente aceptadas. ¿Cuál es el tratamiento contable de los aportes sociales en sociedades nacionales? Bueno, según el Estatuto Tributario, aquellos son los aportes sociales, sea en dinero o en especie, a las sociedades nacionales no constituyen ingresos grabados para la sociedad. Se registran como parte del patrimonio al capital social y su finalidad es fortalecer la base patrimonial sin generar impuesto inmediato. Continúo con el punto 2, mapa conceptual, del cual sacamos 4 subtemas. El primero es naturaleza y alcance de los activos. ¿Qué se considera activo contable? Se considera activo contable todo bien, derecho o recurso controlado por una entidad que genera beneficios económicos futuros. Incluye activos tangibles e intangibles, financieros y no financieros, reconocidos según normas contables y fiscales. ¿Qué activos deben declararse? Deben declararse todos los activos poseídos al 31 de diciembre del año grabable, tanto en Colombia como en el exterior, siempre que generen beneficios económicos o estén bajo control del contribuyente. ¿Qué se entiende por posesión y qué bienes incluyen que se poseen en el país? La posesión implica el control jurídico o económico sobre un bien. Se considera poseído en el país los inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, derechos fiduciarios, acciones, aportes, inventarios y demás activos ubicados o utilizados en Colombia. ¿En qué caso no se consideran bienes poseídos en el país? No se consideran poseídos en el país aquellos bienes que, aunque estén básicamente en Colombia, no generen beneficios económicos ni están bajo control del contribuyente. También aplica a bienes en el exterior sin relación económica local. Segundo cuadro, valoración patrimonial general. ¿Cuáles son los valores por los cuales se debe declarar los activos? Los activos se deben declarar por su valor patrimonial, que pueden corresponder al costo fiscal, valor comercial, valor contable, adjunto al valor
razonable, según el tipo de activo y la normatividad aplicable. ¿Cuáles activos se declaran por un valor patrimonial regular de manera especial? Cuentas bancarias, títulos y bonos, derechos fiduciarios, acciones y valores, inventarios, inmuebles, bienes incorporados. ¿Se deben declarar las valorizaciones? Sí, siempre que estén registradas contablemente y afecten el patrimonio del contribuyente. Se incluye como parte del valor patrimonial del activo. Tercer cuadro, casos especiales de declaración. ¿Se deben declarar los bienes de terceros? No, salvo que el contribuyente tenga insufructo, tenencia, uso o beneficio económico sobre dichos bienes. En este caso, se analiza si corresponde incluirlos como activos bajo control. Muchas gracias. Bueno, y continuamos con la valoración patrimonial por tipo de activo. ¿Qué valor de las cuentas corrientes o ahorros deben declarar quienes están obligados a llevar libros de contabilidad por el sistema de causación? Deben declarar el saldo contable a 31 de diciembre del respectivo año o cierre del ejercicio, es decir, el cierre contable, de acuerdo con la información registrada en los libros de contabilidad. En caso de existir diferencia entre el extracto bancario y lo contable, prevalece el valor contable. Esto lo estipula el artículo 268 del Estatuto Tributario. ¿Cómo se determina el valor patrimonial de los títulos, bonos y seguros de vida? Los títulos y bonos se determinan por su costo de adquisición más los rendimientos causados y no cobrados, a menos que tengan valor de mercado reconocido, en cuyo caso se debe declarar el valor del mercado. Esto lo estipula el artículo 71 del Estatuto Tributario. Y los seguros de vida se deben declarar por el valor del derecho del rescate de la póliza, es decir, el monto que el tomador puede recuperar si cancela el contrato antes del siniestro. Esto lo estipula el artículo 269 del Estatuto Tributario. ¿Cómo se determina el valor patrimonial de los derechos fiduciarios? El valor patrimonial corresponde al valor patrimonial neto que le corresponde al fideicomitente dentro del patrimonio autónomo, certificado por la sociedad fiduciaria. Esto lo estipula el artículo 271 del Estatuto Tributario. ¿Qué son las cuentas por cobrar a clientes y cuál es su valor patrimonial? Son derechos que tiene una empresa o persona por venta de bienes o prestación de servicios a crédito. Su valor patrimonial corresponde al saldo nominal pendiente de cobro ajustado por las provisiones fiscales admitidas a su momento. Esto lo estipula el artículo 70 del Estatuto Tributario. ¿Qué son acciones y aportes y cuál es el valor patrimonial de estas poseídas por personas jurídicas? Son las participaciones que los contribuyentes tienen en sociedades nacionales o extranjeras y su patrimonio corresponde al costo fiscal de adquisición adicionando los reajustes fiscales aplicables. Lo estipula el artículo 271 y 272 del Estatuto Tributario. ¿Qué son los inventarios y por qué se declaran? Los inventarios son bienes destinados para la venta o de producción de bienes y servicios. Se declaran porque forman parte del patrimonio y su valor corresponde al costo de adquisición o producción ajustados fiscalmente. Esto lo estipula el artículo 72 del Estatuto Tributario, el artículo 61 y 450 del Código de Comercio. ¿Cuál es el valor patrimonial de los inmuebles para las personas jurídicas? Los bienes inmuebles se declaran por el costo de adquisición, adicionando las mejoras y los ajustes fiscales permitidos. Si el avalúo catastral es superior, se debe declarar el valor del avalúo catastral. Esto lo estipula el artículo 77 del Estatuto Tributario. ¿Qué son bienes incorporales y cuál es el valor patrimonial de estos? Los bienes son bienes intangibles como marcas, patentes, derechos de autor, concesiones y licencias. Su valor patrimonial corresponde al costo de adquisición más los ajustes fiscales, estipulado en el artículo 279 del Estatuto Tributario. Y por último, ¿qué se deben declarar en otros activos? En otros activos se incluyen bienes que no tienen clasificación específica, como las categorías anteriores. En estas tenemos anticipo y avances, depósitos en garantía, inversiones no especificadas
y el valor patrimonial corresponde al saldo contable o fiscal registrado al cierre del año o el cierre contable. Eh, Esto lo estipula el artículo 71 del Estatuto Tributario. Bueno, continuamos con el tercer punto, cuadro sinóptico, conceptos desde el punto de vista fiscal tributario con respecto a la declaración del impuesto de renta, que se considera pasivo. Son obligaciones ciertas y exigibles en cabeza del contribuyente derivadas de hechos pasados que implicarán la salida de recursos. Deben representar una real deuda y obligación a terceros, u obligación a terceros. Ejemplos tenemos las deudas con entidades financieras, cuentas por pagar a proveedores, obligaciones laborales acumuladas, impuestos por pagar, anticipos y depósitos recibidos. ¿Cuáles son los requisitos para la aceptación fiscal de pasivos? Existencia real y comprobable, causalidad con la actividad económica del contribuyente, registro contable en libros oficiales, soportes documentales, contratos, facturas, etcétera. En caso de pasivos con vinculados se debe cumplir con el principio de plena competencia. ¿Cómo se estiman los pasivos en moneda extranjera? Se deben valorar el cierre del periodo grabable utilizando la tasa representativa del mercado vigente el 31 de diciembre del año correspondiente. El pasivo puede generar diferencia en cambio, ajuste contable y fiscal. El ajuste fiscal debe ser reconocido en la declaración de renta conforme a los principios contables aceptados fiscalmente. ¿Cuál es el valor que se debe incluir fiscalmente como cuentas por pagar al sector financiero? Se incluye el saldo vigente a 31 de diciembre, debe estar compuesto por capital pendiente por pagar, intereses causados no pagados devengados, no se aceptan pasivos vencidos sin gestión de pago o evidencia de exigibilidad. Requisitos adicionales deben estar documentados con extractos, contratos, pagarés, deben estar registrados contablemente y pues debidamente soportados como tal. ¿Cuál es el valor que se debe incluir como un pasivo laboral? El valor que se debe incluir como un pasivo laboral en la declaración del impuesto de renta en el monto total de las obligaciones laborales causadas por no pagarés al 31 de diciembre del año gravable, que deben ser debidamente registradas y soportadas contablemente. Estas obligaciones pueden pues variar componentes dependiendo de lo que se vaya generando durante un año. Componentes del pasivo laboral fiscalmente aceptado, prestaciones sociales causadas, cesantías, el valor correspondiente a las cesantías causadas durante el año, incluso si aún no han sido pagadas, prima de servicios, el valor de la prima de servicios generada correspondiente al periodo de vengado, vacaciones, la provisión por vacaciones generadas durante el año si no se ha pagado al momento de la declaración, aportes fiscales causados, aportes de seguridad social, aportes de cajas de compensación. ¿Cuál es el valor que se debe incluir fiscalmente como otros pasivos? Bueno, incluyen obligaciones distintas a financieras, laborales o tributarias, como ejemplo anticipos de clientes, depósitos recibidos, provisiones fiscales aceptadas, provisión para demandas si cumplen requisitos. Deben cumplir causalidad, registro contable, soporte documental, capacidad individualización y cuantificación, y no se aceptan pasivos ficticios o pasivos con falta de soporte o sin causa fiscal.